Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Y finalmente, para concluir en el día de hoy, vamos con un bloque que tiene como lema fundamental que mientras más dure la guerra en el Medio Oriente, peor le va a ir a los Estados Unidos. Y entonces vamos a presentarle una entrevista muy importante que le hicieron a Larry Johnson, un ex agente de los equipos de análisis de la CIA. Se está dando ese fenómeno en los Estados Unidos. Disidencia de ex agentes de esas áreas, gente que se dedicó a la investigación para servir a una institución criminal y que en cierta medida se han arrepentido de todo esto y están haciendo denuncias y análisis sumamente valiosos. Este es uno de ellos que explica las profundas debilidades de ese poderío militar de los Estados Unidos y por qué está perdiendo la guerra frente a Irán. Lo dejamos con este video y mañana estaremos con ustedes aquí en Tiro al Blanco, denunciando y enfrentando lo que otros no se atreven a hacer. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña Larry Johnson, un exanalista de la CIA, para hablar sobre los acontecimientos en Irán y más allá. Estamos recibiendo muchas imágenes que llegan desde Irán mostrando terribles bombardeos. Pero en Israel ahora tienen normas mucho más estrictas sobre lo que se puede informar. Me preguntaba, ¿qué sabemos de los ataques que está sufriendo Israel? Porque vemos a Irán, vemos a los estados del Golfo, pero no están estimando durseges Israel. Sí, creo que la situación en Israel probablemente sea peor que en Teherán como consecuencia. Ahora bien, no ha habido tantas personas muertas, porque Irán, de nuevo, no está intentando matar a israelíes, sino destruir su infraestructura, tanto económica como de inteligencia militar. Pero una de las formas en que lo están haciendo es a través de estos fervientes sionistas, Larry Ellison y su hijo, que compraron TikTok, así que controlan TikTok. Varias de las plataformas de redes sociales que la gente usaba antes para publicar videos, ahora son muy difíciles de usar para la gente en Israel. Así que han intentado cultivar esta imagen de que Israel no está sufriendo ningún daño en absoluto. De hecho, anoche publiqué en sonar21.com un breve video que muestra la completa ineficacia de los sistemas de defensa aérea israelíes y estadounidenses desplegados en Israel. Se pueden ver 4 misiles balísticos impactando en Tel Aviv y otros a lo largo del horizonte. Así que están apareciendo informes. He oído de nuestros amigos en común Danny Davis y Doug McGregor. Los tres hemos estado hablando entre bastidores y dicen que hay una resistencia significativa en Israel. Está creciendo la división entre la policía y el ejército y hay protestas. Hay escasez de alimentos, los refugios no son adecuados y se supone que la gente debe estar a 1 minuto de un refugio en caso de ataque. Así que esta propaganda difundida por Occidente dice que Teherán está sufriendo y que todo va de maravilla en Israel. Es justo lo contrario. Creo que lo que estamos viendo es una creciente desesperación por parte de los israelíes. Están intentando ampliar la guerra contra Irán y lo están haciendo mediante algunos ataques de falsa bandera. Hubo un informe sobre un ataque a un campo petrolífero de Aramco en Arabia Saudí. Pues bien, Irán se puso en contacto con los saudíes y les dijo, oye, no hemos sido nosotros, no hicimos eso. Han ocurrido cosas similares en Azerbaiyán, Turquía y Chipre. Así que, claramente, los israelíes están intentando llevar a cabo una serie de falsas banderas, implicar a Irán, especialmente contra un miembro de la OTAN, para que se active el artículo 5 y con suerte toda la OTAN entre en guerra con Irán.
Eso es lo que Israel está intentando conseguir. Y gracias a Dios, hasta ahora están fracasando en Chillo. Sí, pues Mark Rutte acaba de dar un discurso diciendo que no iban a invocar el artículo 5 de la OTAN porque un misil se dirigía hacia Turquía. Y también he oído hablar del caso saudí. Uno pensaría que sería creíble si los iraníes se atribuyeran todo lo que están haciendo, pero luego dijeran, no, ese no somos nosotros. Es interesante, la verdad. Además, parece, diría yo, casi imprudente si Irán estuviera detrás del ataque a Azerbaiyán. ¿Y por qué solo un misil o un dron? No lo sé. Soy escéptico, al menos, digámoslo así. Pero otro tema clave, ahora que llevamos unos días de guerra, es la escasez de armas. Porque se ha hablado mucho sobre si Estados Unidos realmente se preparó adecuadamente para una guerra tan larga, o si básicamente apostó a que sería muy corta. Vi tanto a Hegseth como a Trump referirse a ellos como si tuvieran armas ilimitadas. Pero al mismo tiempo, vi debates sobre retirar armas, misiles THAAD y Patriots, de Corea del Sur y enviarlos al Oriente Medio. Y eso te hace preguntarte. Quiero decir, sabemos que no tienen suministros ilimitados, pero plantea la cuestión de cuánto tiempo pueden los estadounidenses mantener esta lucha. Por supuesto, tienen todas las razones del mundo para fingir que pueden luchar para siempre. Pero, ¿qué sabemos realmente? No es información pública. ¿Cuántas armas tienen en realidad los estadounidenses? Bueno, hay dos, llamémoslos sistemas de armas defensivas, de los que realmente conocemos el estado. El misil PAC-3, que se lanza desde la batería de misiles Patriot, comenzó su producción en 2015. Entre 2015 y 2020 producían entre 100 y 300 al año. Así que tomemos el total más alto. Ya sabes, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Son 6 años. Eso te da unos 1,800 en total, el posible máximo en ese periodo. Luego en 2021, 22, 23 y 24 la producción aumentó a unas 550 unidades al año. Así que de nuevo, tomemos 550 por 4, esos son 2,200. Súmale los 1,800 y mis matemáticas no son perfectas, pero eso da aproximadamente 4,000. Y luego en 2025 produjeron 620. Ahora bien, ese es el total de producción durante esos periodos. Y recuerda, los misiles Patriot se han disparado en Ucrania. Y normalmente cuando están siendo atacados, se disparan como mínimo dos Patriot al objetivo. A Ucrania se le entregaron 974 de estos misiles y sospecho que ya los habrán agotado. El otro elemento es que no todos los Patriot están bajo un mando central. No están controlados por el comandante responsable de todo Oriente Medio. Hay algunos Patriot en el Indo-PACOM. Tienen que estar preparados para luchar contra China. Y el mando europeo también debería tener algunos. Así que al final queda un número muy, muy reducido de Patriot. Y a diferencia de lo que hizo Rusia al inicio de la operación militar especial, donde básicamente podían reabrir. Tenían los materiales para producir. Simplemente duplicaron o incluso triplicaron la producción. Pusieron a su personal a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estados Unidos no tiene eso. Así que con los misiles Patriot, en esta campaña actual contra Irán, preveo que Estados Unidos ya no tendrá ningún Patriot que disparar para finales de la próxima semana. Podrían agotarse así de rápido. El misil THAAD, como lo llaman, el arma de defensa de área a gran altitud terminal, es como el Patriot, excepto que en lugar de costar entre 3 y 6 millones de dólares por misil, cada uno de esos cuesta alrededor de 12 a 13 millones. Y solo producen unos 79 al año. Así que Estados Unidos no dispone de abundantes reservas de armas. Y luego llegamos al tema de cosas como el Tomahawk.
Producir Tomahawks requiere algunos minerales de tierras raras que China está acaparando. Así que ni siquiera es que, aunque Estados Unidos tuviera la capacidad industrial, pudiera simplemente accionar un interruptor y empezar a fabricarlos en masa. Hay problemas en la cadena de suministro, hay problemas estructurales, falta de fábricas, falta de trabajadores cualificados, falta de materiales. Así que si este estallido de actividad que hemos visto desde el sábado pasado, en mi opinión, Estados Unidos no va a poder mantenerlo durante otras 3 semanas. Tendrán que reducir, recortar. Pero, ¿cómo lo ves tú? Dado que la guerra no va bien, Estados Unidos podría empezar a quedarse sin munición. Los iraníes evidentemente han atacado algunas bases, lo que dificulta el repostaje y el reabastecimiento de armas. Así que si tienen que navegar muy lejos, la logística también se convierte en un problema. Parece que la estrategia ha cambiado un poco. En lugar de liberar a los iraníes, ahora parece que simplemente están lanzando bombas masivas sobre Teherán. Y ahora no se trata solo de hablar, ya hay movimientos para poner tropas sobre el terreno. Probablemente no estadounidenses, creo, pero al menos aliados como los kurdos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, si los kurdos son lo bastante ingenuos como para creer en las promesas de la CIA, van a unirse a una larguísima lista de personas a lo largo de la historia que confiaron en la CIA y acabaron traicionadas, muertas y empobrecidas. Mira lo que pasó en Vietnam, o en realidad en Laos, con los Hmong. Fueron reclutados para luchar contra los norvietnamitas, y luego, cuando los norvietnamitas prevalecieron y ganaron la guerra, los Hmong se encontraron marginados. En lugar de que Estados Unidos ni se apresurara a salvarlos y ocuparse, simplemente siempre así que como, oh, qué pena, ahí estáis por vuestra cuenta. Esta es una estrategia extraña, intentar, por así decirlo, poner tropas sobre el terreno en Irán. El territorio iraní, especialmente a lo largo de su frontera occidental con Arabia Saudí e Irak, es un terreno escarpado, similar al que hemos visto en Afganistán, montañoso y difícil para operar. Así que sí, podrías colocar allí un grupo insurgente, pero estarían tan aislados que no afectarían en absoluto a la política del país. Y luego está la cuestión de la logística. ¿Cómo los mantienes abastecidos? Ya sabes, si disparan cualquier tipo de munición y se ven envueltos en un tiroteo, ¿de dónde sacan más munición para combatir? Porque ya sabes, no sé si alguna vez has cargado una caja de munición. Pesan unos 22 kilos, más de 40 o 45 libras. Una persona puede quizá llevar una de esas, pero no vas a cargar 2. Tienes que llevar otras cosas a la espalda. Así que esa idea de que van a desplegar una fuerza terrestre para presionar a Irán va a acabar en desastre para esa fuerza terrestre. De hecho, ya hay informes preliminares de anoche que dicen que los kurdos intentaron infiltrarse y fueron emboscados de inmediato por las fuerzas iraníes. Y francamente, esto era de esperar. ¿Por qué crees que Rusia vendió o entregó esos 28 helicópteros de ataque a Irán hace 3 semanas? Porque creo que su inteligencia era tal que sabían que esto formaba parte del plan. Hemos visto a Occidente intentar presentar una historia de un Irán destrozado, con sus defensas menguantes, incapaz de resistir el poder de un ataque estadounidense. Sin embargo, en los últimos 3 días se han derribado 4 F-15 Eagles. El último ayer fue derribado sobre Irán. Hubo lo que llaman una misión de búsqueda y rescate en combate. Helicópteros estadounidenses volaron y rescataron a los 2 pilotos, pero el avión fue derribado. Estamos viendo una cantidad notable de informes de operaciones de bandera falsa relacionados con el intento de atacar las instalaciones petroleras saudíes. Intentaron culpar de eso a Irán. Irán contactó con los saudíes y les dijo, oye, eso no fuimos nosotros.
Luego estuvo el ataque en Chipre, el que supuestamente tuvo lugar en Turquía y otro en Azerbaiyán. La estrategia de Israel parece ser ahora involucrar a la OTAN y enforestar para que sea la OTAN contra Irán, no solo Estados Unidos e Israel. Pero creo que no es bastante eficaz en montar estas operaciones de bandera falsa. Así que Estados Unidos anticipó que al matar al Ayatollah Jamenei de Irán y a la cúpula dirigente, el ministro de Defensa, el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, esto provocaría el colapso del régimen iraní. Ahora bien, ¿qué viene después de eso? Incluso, como dijo Marco Rubio el otro día, no lo sé. Así que esto realmente no se ha planificado en absoluto. Ha habido algo de planificación, pero en lo que respecta a determinar qué tipo de resultado quiere Estados Unidos, todo lo que quieren es que no haya más mulás dirigiendo Irán y que quien quiera que lo gobierne sea obediente a nosotros, haga lo que le digamos y nos dé acceso completo y sin restricciones a su petróleo y gas. Creo que de eso se trata todo esto. Así que la solución venezolana. Pero una vez que eso no funcione, parece que están optando por la solución siria aquí, que consiste sí en provocar una guerra civil. Esto podría ser, pero no solo es terriblemente desestabilizador para Irán. Y uno tiene que preguntarse hasta qué punto se desea que estalle una guerra civil en un país de 90 millones de habitantes. Pero supongo que Rubio tampoco tiene un plan para eso. Esto, por supuesto, genera ondas de choque fuera de Irán también. Quiero decir, los turcos no pueden estar contentos. ¿Cómo ve el resto de la región la posibilidad de que se utilicen tropas kurdas para atacar Irán? Sí, bueno, los turcos han estado en contacto con los iraníes. Y de hecho, esa es en cierto modo la buena noticia de todo esto. Turquía e Irán están coordinándose. Ahora bien, los analistas occidentales, las personas que asesoran a Trump y a los israelíes, creían sinceramente que al lanzar estos ataques desgarrarían el tejido social en Irán y generarían más oposición al gobierno. Ha ocurrido exactamente lo contrario. Sabes, sé que has tenido conversaciones con el profesor Morandi, y Morandi representa una especie de punto de inflexión entre generaciones en Irán. El profesor Morandi ingresó en el ejército iraní cuando tenía unos 17 años, en 1980 o 1981. La guerra entre Irán e Irak comenzó en septiembre de 1980, y el profesor Morandi, que se incorporó entonces, fue herido 2 veces. Pero aquel acontecimiento, aquella guerra, para las personas que tenían 17 años o más, se convirtió en una parte importante de su psique. Influyó en cómo veían a Estados Unidos, cómo veían a Occidente y en las generaciones que vinieron después. Digamos que quienes tenían, ya sabes, 10 años en 1989 cuando terminó la guerra, bueno, eso fue hace 37 años. Así que esas personas ahora tienen 47 años. No han tenido ningún otro acontecimiento en sus vidas que los haya galvanizado, digámoslo así, como patriotas de su nación hasta el pasado junio. El ataque sorpresa de entonces, pero ahora incluso peor, lo que ocurrió el 28 de febrero. Como resultado, tienes a esta nueva generación que está en la adolescencia tardía, en la veintena y en la treintena. Late teens, in their 20s, in their 30s, they are now, if you will, enraged. Ahora están, por así decirlo, enfurecidos por la duplicidad y la perfidia de Occidente al atacar a Irán de una manera tan cobarde, especialmente cuando las negociaciones estaban en curso. Y luego, para colmo, matar, no solo matar, sino asesinar al menos 165 niñas de entre 6 y 12 años. Esto ha unido a Irán de una forma en que no lo estaba, digamos, hace un año. Vimos ese mismo fenómeno en Estados Unidos inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y eso es lo que estos supuestos genios de Israel y de Estados Unidos que planearon esta operación no tuvieron en cuenta. Así que ahora mismo han hecho más difícil derrocar al régimen iraní. Tiene más apoyo, no menos.
Bueno, además de que otros países se ven arrastrados, también vemos que la guerra se expande geográficamente e involucra a Estados Unidos. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní, creo que no muy lejos de la costa de Irán, cerca de la India. Sí, estaba más cerca de Sri Lanka, pero habían sido invitados a participar en un ejercicio naval. Así que Irán había ido como parte de eso. Quiero decir, el barco no estaba armado para el combate. Básicamente estaba en una misión diplomática de entrenamiento y Estados Unidos lo emboscó. Sí, así que Hegseth, muy triunfalmente, incluso publicó videos de ello en Twitter y argumentó que era la primera vez que un barco había sido hundido por un submarino desde la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, muy triunfalmente. Pero no es correcto. Los británicos hundieron un crucero argentino durante la Guerra de las Malvinas. Pero dejando eso a un lado, lo que me pareció interesante fue la referencia a la Segunda Guerra Mundial. Porque entonces uno suele pensar en los nazis alemanes. Sin embargo, cuando los nazis hundían barcos con sus submarinos, rescataban a los supervivientes después. Ya sabes, lo decente, lo honorable. Y de nuevo, los nazis lo hacían, los estadounidenses no. Dejaron que los propios de Sri Lanka los salvaran. Es bastante impactante. Quiero decir, me recuerda un poco a los ataques e incluso a los dobles golpes en aquel barco frente a la costa de Venezuela. Aquí ha muerto algo, como la civilidad, y hay cierto orgullo detrás de ello. Porque ¿qué pasa? Hegseth no deja de hacer esos comentarios todo el tiempo, diciendo que no vamos a ser políticamente correctos cuando luchemos. Ya sabes, se están ignorando normas muy básicas del Estado de Derecho, reglas de la guerra, porque de algún modo se considera políticamente correcto o woke. Quiero decir, el esfuerzo de civilizar el proceso de matarnos unos a otros no es fácil, pero todo se está tirando por la borda. Es bastante impactante. Bueno, por eso ya sabes, se está preparando para un juicio de Nuremberg. Supongamos que, si de alguna manera Estados Unidos sufriera un colapso total e Irán realmente tomara el control, ellos serían juzgados como criminales de guerra, que es lo que son Trump y Hegseth. Son criminales de guerra, y en eso están involucrados. Pero ya sabes, sonreía mientras hablábamos de esto. ¿Sabes quiénes son Volvo y Lexus, verdad? Sí, yo también vi su video. En medio de todo este horror, en realidad disfruté de la comedia. Así que Boban, sabes, conozco a los dos. Pasé un tiempo con ellos la última vez que estuve en Rusia. Son tipos estupendos. Ambos son abogados treintañeros. Y Boban se disfraza, dice ser asesor de Friedrich Merz. Dice, sí, me llamo Adolf Achá. Y estaba hablando con el Shah de Irán, el aspirante a Shah de Irán, el hijo del antiguo Shah. Y Dios, qué hombre tan increíblemente estúpido es Pahlavi, porque le estaban gastando una broma y no tenía ni idea. Y está tratando con, bueno, en cuanto vi la foto, con el pelo negro y el bigote negro, el bigote de sello postal, supe enseguida de qué se trataba. Pero no lo hizo. Así que ya sabes, esto es, uno de los asesores de Merz en realidad se disfrazó de Hitler y se hizo llamar Adolf. Pero más allá del humor del asunto, me pareció fascinante por lo que estaban prometiendo. Ah, sí, los alemanes decidieron, vamos a unirnos a la guerra, nuestros misiles Taurus serán lanzados sobre Teherán. Y uno se preguntaría, ya sabes, hay un nuevo líder aspirante en Irán. ¿Cómo se siente respecto a que Alemania envíe misiles Mitspal? Oh, él dice, es una noticia maravillosa. Esperábamos que más gente uniera a esta cruzada. Quiero decir, sí. Bueno, ya sabes, lo fascinante es lo rápido que Teherán respondió esta vez en comparación con el pasado junio. Fueron atacados el 13 de junio y tardaron unas 10 o 12 horas antes de poder lanzar realmente un misil de vuelta a Israel. La otra gran diferencia entre lo que ocurrió hace 8 meses y lo que está ocurriendo ahora
es que no fue hasta el último día de aquel intercambio de misiles, el 24 de junio, cuando Irán finalmente lanzó un misil contra una instalación militar estadounidense. Fue en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, y al parecer fue una especie de quid pro quo que se había negociado. No estoy seguro de quién fue el intermediario, pero Estados Unidos e Irán acordaron lo siguiente. De acuerdo, nos atacas, te atacamos una última vez, y luego tú, Irán, podrás seguir vendiendo petróleo a China. Así que ya sabes, ese acuerdo se llevó a cabo. Esta vez no esperaron 10 horas. En menos de una hora tras la emboscada y la muerte de Jamenei, Irán ya estaba respondiendo. Empezaron a atacar bases estadounidenses en concreto, no simplemente disparando al azar. Destruyeron al menos 2, y he visto informes que hablan de hasta 5, de esos sistemas de radar valorados en miles de millones de dólares. Uno, lo sabemos con certeza, el de Al-Udeid fue destruido, y otro, en Bahrein, en la estación naval de la Quinta Flota, también fue destruido. The Fifth Fleet Naval Station destroyed, and what that they have what's called a multi-layered. Tienen lo que se llama un sistema de defensa aérea en capas. Piénsalo como una pirámide, y en la base, los cimientos, están esos radares. Lo que hacen esos radares es que cuando se lanza un misil, identifican desde dónde se lanzó, en qué dirección se dirige, y luego esa información se comunica a los demás elementos, ya sea una batería de misiles Patriot o lo que sea. Esos fueron destruidos al principio, así que ahora tanto Estados Unidos como Israel están, en la práctica, cegados. No van a saber necesariamente cuándo se lanza un misil ni hacia dónde se dirige. Así que no pueden anticiparlo como hicieron durante la Guerra de 12 días. Pero fíjate en esto, incluso con esa información durante la Guerra de 12 días, Irán siguió siendo muy eficaz a la hora de alcanzar objetivos por todo Israel. Y hemos aprendido que la cúpula de hierro probablemente sea eficaz contra cohetes subsónicos, quizá contra un dron. Pero más allá de eso, no tiene ninguna capacidad para interferir o interceptar un misil balístico que viaje a Mach 6 o más. Lo mismo ocurre con el Patriot. Ya sabes, Ted Postol ha participado en un par de podcasts diferentes mostrando cómo estos misiles Patriot se lanzan, fallan, y los misiles siguen cayendo sobre Israel. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.